que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivancosa del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones, luego venimos aquí encantadísimos a compartirte la palabra de Dios. Coge tu Biblia, vamos a meditar todos en el libro de Hechos. Papá nos tiene todavía aquí en el libro de Hechos, así que te invito a coger tu Biblia. Vamos a meditar el capítulo 20, versículo 31 a 32. Ayer papá ya nos estuvo hablando en este capítulo 20 y antes de ayer y antes de ayer. Así que te invito a entrar al canal y coger tu dosis, ¿vale? Profundizar más. Que Dios te bendiga muchísimo y empezamos. Dice así la palabra de Dios, leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, el libro de Hechos 20, del 31 al 32. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Vemos aquí que el apóstol Pablo ya les encomienda a Dios a los que ha estado formando, que el Señor le ha estado usando para formarles, ahora los encomienda a Dios. El tema lo hemos puesto velar. ¿Qué quiere decir velar? Mira, mi querido amigo, el versículo 31, vamos a meditar, nos dice que seamos vigilantes en cuanto a lo espiritual. No sé si os habéis dado cuenta de que somos muy poco vigilantes en cuanto a lo espiritual. Pensamos que no pasa nada, que todo es normal y al final nos pasan cosas. Nos olvidamos que el mundo espiritual abarca mucho más que el mundo físico, lo que vemos. Por eso el apóstol Pablo aconseja que la gente que dice velar, tenemos que ser vigilantes, tú y yo. ¿Vale? Eso es lo que nos dice el versículo 31. Pablo no solo predicaba la verdad de la palabra, sino que dio advertencias acerca de la falsa doctrina y señaló a los falsos apóstoles. Pablo no se quedó en silencio, habló, denunció los falsos apóstoles y advirtió a los que el Señor le había dado de que corrían peligro si no vigilaban su vida espiritual. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 31. El versículo 32, mi querido amigo, había compartido bastante el evangelio con ellos para que no se apartaran del Señor, y esa palabra de la gracia es la cruz. Pablo había predicado siempre a Cristo y a este crucificado. Sabéis que el evangelio de Pablo era cristocéntrico, como tiene que ser también nuestro evangelio. Nuestro evangelio tiene que ser cristocéntrico, la cruz, porque ahí es donde obtuvimos la victoria, ahí es donde Cristo ganó y nosotros tenemos la victoria por medio de la sangre de Cristo que se derramó en esta cruz. Por eso es tan importante que prediquemos la cruz y a Cristo resucitado. Vale, el evangelio de la gracia por sí solo no puede edificar a la persona. El creyente está santificado solo al hacer la cruz el objeto de su fe, lo cual da al Espíritu Santo la libertad de acción para llevar a cabo su obra dentro de nuestros corazones y vida. O sea, si tú y yo no ponemos la fe en Cristo y la obra maravillosa que Él hizo en la cruz, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros. El Espíritu Santo obra en nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo y la cruz, como Pablo aquí nos lo está diciendo. Los obispos, mi querido amigo, sí, el creyente no puede satisfacerse por sí solo. No podemos, necesitamos lo que te he dicho antes, Cristo y la cruz. Mira, los obispos, pastores y ancianos de la iglesia siempre deben permanecer sensibles y en estado de alerta por los creyentes de sus congregaciones, que no están fervientes, entregados al mensaje original de Cristo y los apóstoles. Pues como sabemos, hay mucha gente en la iglesia que no está al 100%, y tú y yo tenemos que estar ahí. Aquí dicen los ancianos, los pastores, los obispos, tienen que estar ahí fervientes, día y noche buscando, orando por estas personas, exhortándoles, hablándoles, porque hay mucha gente que aunque lleva mucho tiempo en el evangelio, sigue siendo
débil en la fe, no es ferviente. Por eso los ancianos, los obispos, los pastores tienen que estar ahí velando por ellos, ¿vale? Mira, sí, deben estar tan unidos al Espíritu Santo que se preocupen con afán y con lágrimas por su pueblo, sin dejar nunca, ni de día ni de noche, de advertir al rebaño acerca del peligro que enfrentan y siempre señalándoles el único fundamento seguro que es Cristo y su palabra. ¿Os acordáis que Juan escribió diciendo que en el principio era el verbo era con Dios y el mismo verbo era Dios? No podemos dejar de hablar de la palabra de Dios, no podemos dejar de hablar de esta obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz. Y esto es lo que yo te vengo a compartir hoy una vez más. Cristo murió y resucitó para que tú y yo podamos también morir y resucitar. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y en esta obra maravillosa que hizo en la cruz. ¿Sabes que hay mucha gente en la iglesia que no va a ir al cielo? ¿Por qué? Porque no ha puesto su fe en Cristo y en la obra maravillosa que Él hizo por nosotros. Lo que ha hecho esta persona es poner la fe. Has puesto la fe en tu pastor, has puesto la fe en el profeta, en el anciano, en el obispo, en no sé quién han puesto tu fe, menos en la cruz. Nuestra fe tiene que estar basada en la cruz y en esta obra maravillosa que hizo. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana a ver qué nos pone papá. Hasta luego.